Tenemos en esta ocasión la presentación de la vida, de la obra y principalmente de la doctrina de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, conocida en el mundo secular como Edith Stein, una religiosa también carmelita como Santa Teresita del Niño Jesús, a quien presentábamos el día de ayer. Teresa Benedicta nació el 12 de octubre de 1891 en Breslau, que ahora es Polonia, en aquel tiempo era parte de la antigua Alemania, hacia el oriente pues de Berlín. Apenas tenía 2 años cuando su padre muere y su propia madre debe sacar adelante a 7 hijos. Siempre la admiró como una mujer fuerte, como las mujeres que aparecen en la Biblia, decía. Ella era procedente de una familia hebrea. Para ella era muy significativo que el día que nació, el 12 de octubre, era el día de la reconciliación, una gran fiesta en el pueblo hebreo. Ya en su adolescencia muestra inquietudes de querer ser algo más, de querer encontrar un camino auténtico para su vida. No la convence su propia religión, especialmente de cara a la muerte definitiva del hombre después de esta vida, la religión judía. Tampoco la convencen mucho sus estudios, de manera que su inquietud va creciendo. Su mente está a vueltas con el tema del sentido de la vida, que tan abruptamente es interrumpido por la muerte. ¿Qué sentido puede tener entonces la vida del ser humano? Con esto en mente tiene que entrar a la universidad en 1911 y queriendo hallar algo en lo que ella pueda servir a la humanidad y a la vez rehuyendo de carreras que solamente le dejarán dinero, estudia humanidades, es decir, lleva materias de psicología, de filosofía, de historia y de germanística. Sin embargo, a los 2 años de estar en la universidad se siente decepcionada por la psicología. Se le antojan principios fríos que no explican el misterio del ser humano. Y entonces le viene una iluminación. Se entera de que Hedwig Conrad Martius, una chica que después será su amiga, ha sido distinguida a nivel nacional por haber presentado un trabajo de filosofía junto al gran filósofo del momento, Edmundo Husserl. Edmundo Husserl es para el siglo XX el gran renovador de las ideas, especialmente las ideas de la filosofía, aunque su método se extendió a la psicología, a la antropología, a los estudios culturales y a tantos otros ámbitos del saber. Teniendo ese modelo de esta joven que recibió una distinción a nivel nacional, decide trasladarse en 1913 a Gotinga, la universidad donde enseña Edmundo Husserl. Allí hay un grupo de personas muy activas con los nuevos temas de las ideas de Husserl e invitan a quien era uno de los más grandes expositores del catolicismo en el momento, el pensador Max Scheler. Scheler también se sirve del método de Husserl y habla con grandiosidad de lo santo, como aquello que veneran las religiones.
Edith Stein ya se había declarado por entonces atea y estas ideas la están desafiando porque cae en la cuenta de su cerrazón hacia el tema de la religión. Europa estalla junto con todo el mundo en la Primera Guerra Mundial, año de 1914. Ella se alista en la Cruz Roja, es enviada al frente más bien austriaco, y allá ayuda a los heridos. Una guerra cruenta, como sabemos, que la sigue poniendo en contacto con el misterio del fin, el término de la vida humana. Vuelve después de 2 años, en 1916, a presentar su tesis doctoral a la Universidad de Friburgo. Le dan la máxima calificación en filosofía y allí asume el puesto de ser asistente de Edmundo Husserl en la cátedra. 2 años dura realizando este trabajo. Después quiere ser una persona independiente, ser catedrática, pero se topa con prejuicios que impiden el acceso de mujeres a las cátedras universitarias. De todas formas, estas tempranas luchas feministas en ella consiguen que el Ministerio de Educación a nivel nacional mande una carta de recomendación de apertura de cátedras a mujeres. En la guerra, su gran amigo, el filósofo Adolf Reinach, fue alcanzado y muerto. La viuda le pide a Edith Stein que si puede venir a su casa para ordenar sus papeles, sus manuscritos. Ella va con temor porque espera encontrarse con una persona en una grave crisis por la muerte repentina y violenta del esposo. Y aquí viene otro golpe para su vida en el ateísmo, porque se encuentra a una mujer en paz que le habla de su fe en el resucitado y del sentido que tiene la vida humana. Todo esto la desconcierta en su interior. Amiga ya de Hedwig, la chica que había sido galardonada con aquel premio, pasa en 1921, recuerda ella una noche de verano, se va haciendo tarde, fíjense cómo te espera a la vuelta de la esquina la vocación. Se va haciendo tarde y le ofrecen que se quede a dormir junto a la chimenea, se queda a dormir en la sala de la casa y ahí se encuentra la obra El Castillo Interior con las moradas de Teresa de Jesús, que lee hasta las 5 de la mañana. Allí se inicia su verdadera conversión al cristianismo. Se identifica con la persona, con la mujer Teresa de Jesús, siente que ella tuvo, así como ella lo siente en ese momento, el deseo de ser una mujer auténtica, una mujer que encontrara su lugar en la iglesia y en la sociedad. De modo que al siguiente año, en 1922, empezando el año, el día 1 de enero, se hace bautizar en la iglesia o en la fe de la iglesia católica y se impone el nombre cristiano de Teresa. Tiene inmediatamente el deseo de entrar en religión, de ingresar al Carmelo, pero sus confesores la desaconsejan de eso, no es el momento, su madre aún la necesita y a la vez ella tiene una gran carrera universitaria por delante. Así de que las benedictinas de Spira, una ciudad en Alemania, la reciben en su colegio y también es allí profesora en la Normal. Y lo que hace es dedicarse
efusivamente a la traducción de obras al alemán, a estudiar el pensamiento católico, especialmente el pensamiento de la escolástica en la Edad Media, y de ponerlo en contacto con la Edad Moderna, con el tiempo que les estaba tocando vivir. A partir de 1928, épocas muy agitadas en toda Europa, ella comienza a ganar fama, popularidad, mucha aceptación entre sus alumnas y después entre círculos de mujeres, porque comienza a desarrollar ideas feministas cristianas. Ella resume, cada que le invitan a dar conferencias, resume sus temas diciendo: solamente quiero hablarles de cómo es una vida para la mujer, una vida auténticamente cristiana. Y esa vida tiene que mirarse al reflejo, a la luz, bajo la óptica de lo que nos dice la Biblia y la teología. Dice Edith Stein en sus conferencias: mientras no se parta de la dualidad hombre y mujer creados por Dios, se estará siempre cometiendo un error, se estará empobreciendo a la sociedad y estaremos cometiendo los errores que otras épocas ya han cometido. Ambos tienen una función muy específica en la creación de Dios. Vean cómo ella enfoca el tema de un feminismo que ni siquiera puede llamarse así. Es una verdadera y completa doctrina del ser humano, una verdadera y completa antropología. También sus palabras se dirigen a la Iglesia y a la participación de la mujer en la Iglesia. Estamos hablando de épocas muy tempranas, finales de los años 20 del siglo pasado, hace poco más de 100 años. Sin embargo, tiene ideas verdaderamente iluminadas al respecto. Ella dice: la mejor participación de la mujer en la vida de la Iglesia tendrá que ser litúrgica y eucarística. Vean, por aquellos tiempos, pues a la liturgia no accedían no solamente las mujeres, simplemente no accedían los laicos en general. Vino después el Vaticano II a mediados de los años 60 y con aquello de los ministerios laicales comenzaron los laicos a participar activamente, como hasta el día de hoy, en la liturgia y muy especialmente en la Eucaristía. Por este tiempo ella también está convencida de la importancia del apostolado académico. Mira a la Edad Media y se da cuenta cómo ahí hay grandes santos, hombres y mujeres de ideas que encontraron en el estudio su servicio a Dios. Por eso ella habla de lo siguiente: cultivar la ciencia es un culto divino. Se le da culto a Dios cuando se cultiva la ciencia. Y la ciencia, pues naturalmente aquí está hablando en general, está hablando también de la filosofía, la teología, las humanidades. En 1933, como sabemos, en enero suben los nazis al poder y comienza una ola de racismo muy agresiva, como sabemos. Ella quiere hacer algo por su pueblo judío, del que ella se siente descendiente. Quiere hacer algo por la Iglesia, quiere hacer algo por Cristo. Tiene incluso la intención de solicitar una audiencia con el Papa para pedirle que haga una encíclica contra el racismo. Sin embargo, no es posible.
pero cree que ahora sí es hora de entrar al Carmelo, de ingresar en la vida religiosa. Nunca tomó decisiones a la ligera, de manera que le pregunta al Señor, y el Señor en oración le dice: es la cruz la que ahora cae sobre el pueblo judío, y quienes sean conscientes de ello tendrán que cargar voluntariamente con ella. Con esto en mente, el 14 de octubre, un día antes de la fiesta de Santa Teresa de Ávila, que era su santa patrona, el 14 de octubre de 1933, ingresa pues en la vida religiosa. Toma un nombre muy simbólico, muy indicador de su vocación: Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa por la mujer que la despertó a Cristo, Benedicta por estar bendecida con un don especial por Dios, y la cruz que va a ser para ella su vocación, su camino a seguir, dentro del más puro espíritu carmelita, porque los grandes santos y místicos del Carmelo, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila o Teresita del Niño Jesús, a quien veíamos ayer, insisten de que hay que seguir la cruz de Cristo. El seguimiento cristiano es en la cruz. Dice ella en una carta de 1938, es el destino del pueblo de Dios que ya comienza a anunciarse. Ahora comprendo qué es estar desposada con el Señor bajo el signo de la cruz, aunque no lo comprendo del todo, porque la cruz es un misterio. En 1935 hace su primera profesión, la profesión temporal a la que le seguirá la profesión perpetua. Se acostumbra que en esa profesión la persona se diga con claridad, exprese el objetivo de su vida religiosa. ¿Por qué te quieres consagrar por siempre al Señor? Ella dice: mi objetivo, mi vocación es interceder con el sufrimiento voluntario y alegre en favor de los pecadores, y así colaborar en la salvación de la humanidad. Ahí está su programa espiritual personal. En 1936, y estando ya como religiosa carmelita, goza de ciertos privilegios. A Dios gracias, hubo personas que supieron valorar sus estudios y le dieron el tiempo requerido para proseguirlos. Y escribe su importante libro, Ser finito, ser eterno, ensayo de una ascensión al sentido del ser. Allí hace una poderosa síntesis entre los grandes pensadores católicos de la tradición, los grandes místicos. Habla de la escolástica como la filosofía que produjo la Edad Media, un pensamiento creyente, y lo pone en diálogo con la filosofía de su tiempo, con la modernidad. Pudiéramos decir que esa obra de carácter filosófico teológico es su respuesta definitiva a la inquietud que la agitaba desde muy joven. ¿Cómo te explicas el mundo? ¿Cómo te explicas el ser humano, hombre y mujer, y sus dramas? ¿Cómo te explicas la muerte? Su respuesta tiene un cuño medieval. En este mundo lo que hay es ser finito, ser eterno. El ser finito es el que viene en un momento al mundo y en otro momento se va. Depende del ser eterno. Si quieres entender el sentido del ser, es decir, el sentido de la vida, tienes que realizar una ascensión, elevar el alma al cielo, abrirte a la religión, abrirte a la revelación que Dios hace de su misterio, es decir, la Sagrada Escritura.
En 1938 hace su profesión perpetua. Sin embargo, las cosas en Alemania se están poniendo difíciles. Sus superioras deciden trasladarla. Ella sugiere irse a algún convento a Palestina, pero ellas piensan que el convento carmelita de Echt en Holanda es una buena opción. El 31 de diciembre, por ser una fecha que consideran discreta, de poca movilidad, la envían a Holanda para ponerla a salvo. Sin embargo, en Holanda las cosas también se empiezan a poner difíciles porque los alemanes invaden el país en 1940 y muy pronto empiezan a poner en práctica sus políticas antisemitas y recluir a todas las personas de origen judío. En 1942 se cumplen 400 años del nacimiento de un gran carmelita, San Juan de la Cruz. La orden le pide a Edith Stein, a Sor Teresa Benedicta de la Cruz, que escriba una obra donde vaya incluida la vida y la obra de este gran santo carmelita. En los 9 meses que le quedan, ella escribe su famoso libro La ciencia de la cruz. Para ella, la cruz es un misterio que implica desarrollar una ciencia profunda en el alma para tratar de irse internando en su infinito misterio. Allí aprende mucho de San Juan de la Cruz, que vivió el conocimiento de la cruz primero por su madre, una mujer viuda que sacó adelante a sus hijos, justo como lo había hecho la madre de Edith Stein. Dice, la Virgen también fue una gran instructora de la cruz para San Juan de la Cruz. La Sagrada Escritura, la misa y después sus propios proyectos. San Juan de la Cruz es el autor, el propulsor de una reforma carmelitana. Los carmelitas descalzos propugnaban una reforma de pobreza, de austeridad, pero se toparon dentro de la orden con los calzados, llamados así porque esos querían una vida menos rigorista. En un momento determinado lo meten en prisión en Toledo y duran 9 meses en una celdilla sin puertas, sin ventanas. Tenía un muro por el que lo sacaban para castigarlo. Esos 9 meses fueron de cruz para San Juan, que aprendió pues a obedecer a Dios y a seguir con su proyecto a lo largo de su vida. Le gustaba a ella aquel célebre verso de San Juan de la Cruz en esa celda tan oscura y lúgubre. Dice San Juan, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Ese esconderse de Dios en la cruz, en la borrasca, en la crisis, va a ser tema que impacte mucho a la futura santa Edith Stein. Le gustaba mucho la frase de San Juan de la Cruz, la pura cruz espiritual y en la desnudez de espíritu pobre de Cristo, allí hay que poner el alma. Ella escribe en ese libro, en La ciencia de la cruz, este tramo magistral. El que quiera tomar parte en su vida debe, como él, caminar a la muerte de cruz, crucificar como él la propia naturaleza con una vida de mortificación y de negación de sí mismo y ofrecerse a la crucifixión, el sufrimiento y muerte tal como Dios quiera disponer o permitir. Cuanto más perfecta sea esta crucifixión activa y pasiva, tanto más íntima será la unión con el crucificado y tanto más rica la participación en su vida divina. Vean cómo está ya la relación muy clara. Es verdad,
hay que pasar por la cruz, pero eso va a implicar participación en la vida divina del crucificado. Ella lo va a decir de una manera más clara más adelante en su vida. También aprendió de San Juan de la Cruz la relación cruz y noche, una simbología en la que profundizó mucho el santo. Existe la noche cósmica, la noche del mundo, pero hay una noche, la noche mística, la noche del alma. Y hay una parte activa y pasiva en la noche. La vida te mete en situaciones que no puedes controlar, esa es la noche pasiva. Pero cuando tú ingresas, cuando tomas las riendas del asunto en tus manos, cuando lo entiendes como seguimiento de Cristo, participación en su sufrimiento, la noche se vuelve activa. Seguir a Cristo es participar de la noche activa. El de Cristo no es un sacrificio que le hicieron pasar, no queriéndolo Él, y como víctima que no pudo hacer nada al respecto. En todo momento de su pasión, Cristo el Señor se presenta llevando el control de las cosas. En el momento mismo en que la persona asume libremente, como proyecto propio, como decisión libérrima de su espíritu, la cruz es una noche activa. Muy importante también que de San Juan de la Cruz haya aprendido aquello del vestido tricolor del alma. Dice San Juan de la Cruz, y es un tema que acompaña a Edith Stein, a Sor Teresa Benedicta de la Cruz, hasta el final. Sabemos, dice San Juan de la Cruz, que el alma tiene tres enemigos: demonio, mundo y carne. El alma debe vestir tres colores para pasar inadvertida ante esos enemigos, y son los colores de las virtudes teologales. La fe es el color blanco del alma que ayuda a que el demonio no la mire, pase de largo en su afán de tentarnos y hacernos caer. La esperanza es el color verde del alma que hace que el mundo y sus miserias, sus sufrimientos, sus trampas, sus tentaciones queden también para nosotros impotentes. Y finalmente la carne, que busca hacernos egoístas, satisfacer nuestros deseos y pasiones, recibe la vestidura, el alma de la caridad, que es el color rojo por la cual vence esa tentación de la carne. Interesante que allí mismo, entre las religiosas del Carmelo, le pedían que diera conferencias, que hablara de temas de filosofía, de teología y de mística. En 1933 hace una importantísima conferencia que ella tituló Amor por la Cruz. Se la pidieron que la diera, la pronunciara para las novicias. Y dice lo siguiente: la lucha entre Cristo y el anticristo todavía no se ha resuelto. En esta batalla los seguidores de Cristo tienen su puesto, tienen su función, y su arma principal es la cruz. Cualquiera que haya aceptado un duro destino en memoria del Salvador sufriente, o haya asumido libremente sobre sí la expiación del pecado, ha expiado algo del inmenso peso de la culpa de la humanidad y ha ayudado con ello al Señor a llevar esta carga. Los amantes de la cruz son sus aliados en este último tramo de la historia. La expiación voluntaria es lo que nos une más profundamente y de un modo real y auténtico con el Señor. Pero solo puede aspirar a la expiación quien tiene abiertos los ojos del Espíritu al sentido sobrenatural de los acontecimientos del mundo.
Está hablando la santa, pues, naturalmente de los ojos de la fe. Quien mira este mundo solamente con los ojos del cuerpo, naturalmente ve injusticias, crueldades, y realmente le parece este mundo un infierno. Quien los mira con esa mirada sobrenatural que da la fe, puede mirar la posibilidad de ayudar al Salvador del mundo a cargar con la pesada cruz de los pecados de la humanidad. Miren cómo termina su conferencia, dicha a estas jovencitas que empezaban a ser religiosas: ayudar a Cristo a llevar la cruz proporciona una alegría fuerte y pura, y aquellas que puedan y deban, los constructores del reino de Dios, son los auténticos hijos de Dios. El sufrimiento humano recibe fuerza expiatoria solo si está unido al sufrimiento de la cabeza divina. Vean aquí esta gran alternativa que la mística ha mirado en Jesús crucificado y los dos ladrones a izquierda y derecha. Todos estamos crucificados con Cristo, pero se puede estar a la derecha como aquel que le decía: acuérdate de mí en tu paraíso, o se puede estar maldiciendo a la izquierda diciendo: estando allí, ¿por qué no haces que se acabe nuestro suplicio? Renegando, reclamando a Dios. En los años 80, el Papa Juan Pablo II escribió sobre estos temas una importantísima encíclica, Salvifici Doloris, el sentido cristiano del sufrimiento. ¿Cómo podemos capitalizar, aprovechar siempre el sufrimiento? Uniéndonos al Salvador, uniendo nuestra cruz a la suya. Ya en Holanda, en 1939, da otra conferencia a las religiosas. Esta la titula Exaltación de la Cruz, en la fiesta de la Santa Cruz. Miren lo que dice al respecto. Hoy más que nunca la cruz se presenta como signo de contradicción. Los seguidores del anticristo la ultrajan mucho más que los persas cuando robaron la cruz, allá en 1187, cuando le ganaron a los cristianos en las cruzadas cerca de Galilea, cerca de Nazaret. Pues ahora es ultrajada mucho más que entonces. Deshonran la imagen de la cruz y se esfuerzan todo lo posible por arrancar la cruz del corazón de los cristianos. Ahí está el momento que Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, siente estar viviendo en 1939. El anticristo y sus seguidores buscan hoy más que nunca arrancar la cruz de Cristo del corazón de los cristianos. Y vean esta llamada poderosa: cristiano, tu Salvador cuelga ante ti en la cruz, desnudo y solo, porque Él ha escogido la pobreza. Jesús el crucificado sea el único objeto de tus anhelos, de tus deseos, de tus pensamientos. El mundo está en llamas. El incendio puede también alcanzar a nuestra casa. Pero en lo alto, por encima de todas las llamas, se eleva la cruz. Ellas no pueden quemarla. Ella es el camino de la tierra al cielo. Quien la abraza con fe, con amor y con esperanza, están las tres virtudes teologales del alma, es llevado hasta el seno de la Trinidad. Hasta allí su conferencia de 1939. En 1942 los alemanes llegan al convento de Echt. Se quieren o están por llevarse a Edith y a Rosa, su hermana, que tiene poco tiempo de haber ingresado también en el Carmelo. Son pues de nacionalidad, de sangre judía. Le
les dan apenas 10 minutos para despedirse y para que recojan sus cosas. Ella desde muy joven se había concebido, viendo el creciente odio hacia su raza, hacia su pueblo. Ella se identificaba con la reina Esther en la Biblia. Miren cómo lo pone en un texto anterior. El Señor ha aceptado mi vida por todos. Una y otra vez he de pensar en la reina Esther, que justamente para esto fue sacada de su pueblo, para interceder por él ante el rey. Yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. El 2 de agosto, estos agentes se las llevan. Ella le dice a Rosa, su hermana, ven, vayamos por nuestro pueblo. La toma de la mano para seguir su destino. Son trasladadas a diferentes campos de concentración en el curso de 4 días. Los que la recuerdan dicen que se distinguía por estar asistiendo a los que estaban necesitados, muy especialmente a los niños que eran arrancados de sus madres. Ella los consolaba y los asistía. El 7 de agosto, las dos hermanas salen en un tren junto con una gran caravana de condenados al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Llegan el 9 de agosto. Justo al ser descendidas del tren, son seleccionadas inmediatamente para la cámara de gas. Se les consuela diciéndoles que van a ser desinfectadas. Son despojadas de sus ropas y de sus pertenencias, justo como Cristo antes de ser crucificado. Y en media hora todo ha pasado. Edith Stein se ha ofrecido por su pueblo en sacrificio. Dice así: acepto con alegría, este es un testamento que ella escribió 3 años antes, acepto con alegría y con perfecta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios me haya reservado. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte para su honor y su gloria, por todas las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús y de María, y por la Santa Iglesia, de modo especial por el mantenimiento, santificación y perfección de nuestra orden, en especial por los Carmelos de Colonia y de Echt, en expiación por la incredulidad del pueblo judío, y para que el Señor sea acogido por los suyos y venga su reino en la gloria, por la salvación de Alemania y la paz del mundo, finalmente por mis familiares vivos y difuntos y por todos los que Dios me ha dado, que ninguno de ellos se pierda. Ese es un testamento que ella hizo justo cuando sentía que los acontecimientos se estaban poniendo peligrosos para todos. Fue beatificada por Juan Pablo II en 1987, fue canonizada el 11 de octubre de 1998 por el Papa Juan Pablo y fue nombrada copatrona de Europa, precisamente por esas virtudes cristianas de su persona: seguimiento a Cristo en su cruz, seguimiento a Cristo crucificado, solicitud insistente por la salvación del pueblo judío, petición de que se extinga finalmente entre nosotros el racismo, abogada incansable de los derechos de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, conciliadora de la razón secular y la razón creyente,
es decir, del pensamiento religioso y del pensamiento del mundo, y muy especialmente una cristiana unida a Cristo, a María y a su Iglesia. Un modelo pues ejemplar para nosotros que estamos queriendo aprender de la cruz de Cristo en la forma en la que aprendieron estos santos. Vamos a pasar a la bendición.